Hola, me llamo Javier y soy un yonki. Soy adicto a Johann Sebastian Bach. Hace tiempo decidí convivir con esta adicción incurable metiéndome sobredosis diarias y como terapia de choque voy a realizar un viaje en autocaravana por Alemania, visitando todos los lugares donde vivió y trabajó el maestro. Si eres un bajiano y sospechas que eres otro yonki, acompáñame en mi terapia. Tras haber visitado Weimar en el capítulo anterior, mis queridos adictos, nos disponemos a visitar una de las localizaciones más importantes en la biografía del maestro, Köthen. Pero a mitad de camino vamos a parar en un pequeño pueblo llamado Sangerhausen. En muy pocos libros se cita esta localización. De hecho, ni siquiera su hijo, Carl Philipp, supo que su padre, a la edad de 17 años, intentó conseguir su primer trabajo como organista en la iglesia de este pueblo. Este dato lo sabemos del propio Johann Sebastian, ya que escribió al municipio 30 años más tarde solicitando para uno de sus hijos el puesto que él mismo no consiguió. En realidad el ayuntamiento y la iglesia sí hicieron una prueba y suponemos que quedaron tan maravillados que le dieron el puesto. Y hay que decir, el puesto a un chaval de 17 años casi desconocido. Ellos asumían una gran responsabilidad. Pero en esta ocasión el noble regente obligó al municipio a rechazar a Bach para ofrecer el puesto a su músico de cámara. Una gran afrenta para la ciudad, aunque al joven organista no es de creer que se sintiera vejado por un músico mayor, más experimentado y bien relacionado, pero esto le obligó a buscar trabajo en otro sitio. Llegamos a Köthen casi anocheciendo y decidimos dar una vuelta rápida a la población para ver su ambiente navideño. Pero poco podemos callejear, ya que a las 6 de la tarde desaparece todo rastro de vida. Buenas noches. Buenos días, hoy 5 grados bajo cero. Hemos dormitado en un área al lado de unas pistas de aviones con un frío pelotero y en medio de una estepa siberiana. Anoche decidimos venir a Dessau ya que en Köthen no había ninguna área específica de autocaravanas y necesitábamos rellenar y reponer aguas. Para que os hagáis una idea, esa es la válvula del gas y el vapor que ha soltado llega a congelarse. Como veis ahí, estamos en Dessau. ¿Qué es esto? La tapa de un contenedor. El capítulo como organista en la corte de Weimar estaba cerrado y ahora Bach, a la edad de 32 años, había alcanzado la cima de la jerarquía musical. Se dirigía con su amplia familia a Köthen para tomar posesión de su nuevo cargo como maestro de capilla del príncipe. Muy similar al día de hoy, Köthen es una pequeña población agrícola más bien aburrida, pero para Bach era una gran oportunidad musical. Trabajaría para un patrón con gran formación musical y que ofreció apoyo y un gran sueldo a Johann Sebastian Bach. De todas formas, tampoco tenía muchas opciones. Recordad que había sido liberado de la cárcel y con un despido humillante en Weimar. Se instaló con su mujer, su cuñada y 4 hijos. Bach tendría a su cargo por primera vez en su vida a una orquesta profesional de 17 instrumentistas, 8 de ellos estables y virtuosos. Otra gran diferencia con el anterior trabajo era que Köthen era una corte calvinista, por lo que la música sacra era muy secundaria. La familia Bach vivió al menos en 3 casas. Su primera residencia era de alquiler y hoy son unos grandes almacenes. Después estuvo alquilado un corto periodo de tiempo en esta segunda vivienda, hasta que gracias al sueldo y la estabilidad que le ofrecía su nuevo puesto de trabajo, se animó a comprar la única propiedad que tuvo en su vida.
Poco más de un año después de su llegada, el 27 de febrero de 1719, el príncipe Leopoldo decidió ampliar la ciudad hacia el oeste de Köthen y se construyó el distrito barroco. El arrendador de Bach tenía en ese área un gran jardín y dejó construir la casa de la familia en la calle Wall Street. La casa se completó el mismo año de 1719. Johann Sebastian Bach se trasladó con gran probabilidad con su familia en la orquesta de corte, como el primer inquilino de ese nuevo barrio. Ahora es parte de una residencia de ancianos. Una de las primeras decisiones que adoptó Bach en su nuevo cargo fue llevar los ensayos a su propia casa. De este modo ejercía un mayor control sobre el conjunto, y a los músicos les interesaba ya que todos vivían en el pueblo. Bach recibía 12 talerios anuales por este mismo motivo. Junto a la plaza podemos observar un monumento que se realizó en 1885 para el 200 aniversario del nacimiento de Johann Sebastian Bach. Sin duda lo más sobresaliente de esta pequeña población era y es el Palacio del Príncipe Leopoldo y sus jardines. Nos disponemos a visitarlo, o lo que queda del palacio, claro. Tanto la madre regente como el príncipe eran muy ilustrados musicalmente y quisieron formar un conjunto musical de altura. Según el propio Bach, el príncipe Leopoldo tocaba varios instrumentos y amaba y conocía la música. Se sabe que Bach ensayaba con todo el conjunto musical casi a diario, por lo que podemos afirmar que existiría un programa al menos semanal de actuaciones en la corte en este palacio. Las veladas musicales debieron ser el principal entretenimiento y la actividad central en la vida de la corte. No es de extrañar que de esta época salieran de la pluma de nuestro maestro los conciertos de Brandenburgo, las suites francesas, el clave bien temperado, las sonatas y partitas para violín solo, las suites para violoncelo solo, y alguna cantata profana. Casi nada, ¿verdad? Pero también sabemos, por el dinero aportado para la compra de papel y los gastos en encuadernación, que en los 5 años que estuvo Bach en esta corte, pudo escribir fácilmente 350 composiciones. Pero, para nuestra tristeza y desesperación, solo nos han llegado aproximadamente 150 obras. 200 composiciones de nuestro amado maestro de capilla han desaparecido. Bach fue muy feliz en Köthen. Él mismo escribió en una carta que mandó a su viejo amigo de la escuela, Erdmann, estas palabras: «Allí tuve un príncipe dadivoso, como maestro, que conocía la música tanto como la amaba y esperaba permanecer a su servicio hasta el final de mi vida. Sin embargo, ahora sabemos que eso no fue posible. El príncipe Leopoldo se casó y la nueva princesa no estaba a favor de las actividades musicales de su marido. Para entenderlo volvemos a dar voz al mismísimo Bach. Ocurrió que el mencionado Serenissimus fue a casarse con una princesa de Verburg, a partir de lo cual da la impresión de que las aficiones musicales de mi príncipe se enfriaron especialmente porque la princesa parecía ser una amusa». En los años de estancia en la corte de Köthen, Bach realizó numerosos viajes para intentar conocer a Händel, por ejemplo, comprar instrumentos musicales, realizar conciertos y acompañar a su príncipe al balneario del actual Carlo di Bari. Al regreso de uno de estos viajes, Johann Sebastian Bach se enteró del fallecimiento de su mujer de 36 años, María Bárbara. Dejaba 13 años de feliz matrimonio, 4 hijos y una gran tristeza en el compositor. Pero Bach poco después conoció a una prometedora cantante profesional de 20 años llamada Magdalena Wilke, y un año después se desposaron. Magdalena era una profesional muy bien pagada y sin duda aspiraba justificadamente a una carrera como cantante. Johann Sebastian Bach siempre apoyó ese deseo. La boda se celebró en su casa, como era costumbre para los segundos matrimonios, y se celebró con gran opulencia y fueron invitados, como era de esperar, todo el clan Bach. Este matrimonio seguro que fue un gran impulso personal para el maestro de capilla y dio mucha estabilidad a su vida y hasta su muerte.
La única interpretación documentada de una cantata de iglesia en los oficios calvinistas de la corte de Cothen es la cantata número 5, y se realizó en esta preciosa y bien conservada capilla. En esta capilla también se bautizó a uno de sus hijos, que moriría pocos años después, siendo el padrino el propio príncipe Leopoldo. Pero un año después de su matrimonio, Bach comenzó a plantearse en serio buscar un nuevo trabajo. El interés del príncipe Leopoldo hacia la música había menguado, igual que el presupuesto asignado a ella. En el siglo que le tocó vivir a Bach, las carreras universitarias abrían todas las puertas. Johann Sebastian no había tenido acceso a estudios superiores, pero deseaba poder ofrecérselos a sus hijos. Bach se preparó concienzudamente para la vacante que había quedado libre para el puesto de cantor en el Colegio de Santo Tomás de Leipzig. Tras lograr el puesto y una carta firmada por el príncipe aceptando su renuncia, la familia Bach marchó a Leipzig para una nueva aventura.